Soy Rico Podcast. Los secretos de la riqueza están a tu alcance. Bueno, bienvenidos a Soy Rico Podcast, donde hablamos todos los temas de riqueza estudiadas desde el dinero. Mi nombre es Luis Restrepo o Lucho para nuestros amigos, así que vamos a comenzar. Hoy hablamos del segundo episodio. En el primer episodio hablamos sobre un tema de escasez. Y si de pronto no se lo vio, pues por ahí tiene en la lista de reproducción para que vaya y lo busque. Súper interesante todos esos temas de escasez. Y hoy vamos con nuestro segundo episodio. Comenzamos. Bueno, los libros del mundo financiero. Yo pienso que los libros, ¿qué tan efectivos pueden llegar a ser para la práctica? Depende mucho del lector. Siento que el tema de la literatura es un tema súper importante porque nos ayuda a fortalecer emocionalmente y a nutrir nuestro conocimiento, ¿cierto? Sin embargo, hay un punto importante y es cómo nosotros aprendemos realmente o cómo realmente generamos un contexto de avance. Y en ese escenario los libros, si bien ayudan, por supuesto, porque en ningún caso no lo van a hacer, les queda faltando. Pero no es que les quede faltando el libro como tal, sino que realmente el libro a través de su página, pues yo solamente tengo involucrado un par de sentidos. Y ese par de sentidos son pues los ojos, ¿cierto? Y a lo sumo de pronto si uno medio lee en voz alta. De resto yo no estoy involucrando mayor escenario contextual ni de sentido ni demás. Y entonces cuando el ser humano aprende, dentro de la pirámide del aprendizaje hay varios elementos que uno puede utilizar para aprender. Y esos elementos tienen que ver con cuántos sentidos involucro yo dentro de ese proceso de aprendizaje. Si yo, por ejemplo, te digo, mira, es que vas a aprender a montar bicicleta leyéndote un libro de cómo montar bicicleta, pues de repente el libro te dará las instrucciones, ¿cierto? Pero no hay nada como montar bicicleta, ¿sí? O de repente que tú veas a alguien en vivo y en directo montando bicicleta es diferente a que yo te lo cuente. Entonces, nuevamente, si yo logro involucrar más sentidos dentro del aprendizaje, pues el nivel de retención de la información, la forma en cómo el cerebro se acuerda a través de sus redes neuronales, que son billones de neuronas, es mucho más fuerte. O sea, me va a ser mucho más fácil acordarme de cómo montar bicicleta de lo que haya podido leer en un libro de cómo montar bicicleta, porque estoy teniendo los ojos, los brazos, el aire, el balance del cuerpo versus el libro, que no es que sea malo. O sea, el libro, nuevamente, los libros aportan un montón, pero aportan desde el punto de vista del aprendizaje no tienen tantas conexiones y por lo tanto es más difícil acordarse de lo que uno lee en un libro. Entonces, si tú te lees un libro, de repente te acordarás de, no sé, de la cronología general. Yo, por ejemplo, me leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki, obviamente, pues que es un autor conocidísimo en el mundo financiero, y de repente pues me acordaré del grueso, ¿no? De libertad financiera, de tal vez el cuadrante del flujo del dinero, cosas que obviamente marcan dentro del libro, pero que uno se acuerda en detalle de lo que pasó en el libro. Si yo me lo vuelvo a leer es como posiblemente si me lo leyera por primera vez, porque mi cerebro no se va a acordar de tanta cosa, porque solamente pues no hubo tanto contexto de tantos sentidos y demás. Entonces, para resumir la respuesta, pienso que el libro a la hora de la aplicación, honestamente creo que se quedaría cortico, pero no es culpa del libro, ¿sí? Sino más de que no es la forma en la como el ser humano está cableado para aprender mejor, ¿sí? La forma mejor para aprender siempre va a ser pudiendo simular el comportamiento o haciéndolo en la vida real. Por el libro, claro, hay una información importante, pero aprenderlo y recordarlo y experimentarlo es otro nivel completamente. ¿Qué preparación? Bueno, yo no sé si, o sea, preparación previa para leer un libro financiero, realmente no sé si necesitamos una preparación, sino que más bien diría necesitamos es como una intención. Pensaría yo que sería como la palabra más adecuada. Intención de qué es lo que quiero lograr a través de un primer vehículo que puede ser un libro, que es la puerta de entrada para muchos de nosotros. Yo personalmente empecé en este mundo hace 13 años, casi, sí, más o menos unos 13 años, empecé con un libro. De hecho, por ahí 15, porque yo el libro, la primera vez que yo hice una inversión fue hace 13 años, pero la primera vez que me leí el libro que yo aquí fue por ahí hace 15 o 16. O sea, esa fue la puerta de entrada y creo que es una puerta de entrada que lo que hace, que funciona muy bien para aperturar la mente. Y yo creo que el punto es la intención. ¿Cuál es la intención que yo tengo de? La intención mía en ese momento era aprender a administrar unos recursos que no sabía administrar. Y el libro me sirvió
De repente no directamente ahí como que, uy, ya sé administrar mis recursos porque me leí este libro, no, sino como que me abrió la mente a nuevas formas de pensar que yo dije, bueno, tengo que trabajarle a esto y eso una cosa fue llevando a la otra. Entonces creo que es una buena puerta de entrada y el punto es, ¿cuál es la intención que yo tengo? O hacia dónde quiero que se vaya mi vida. Y yo creo que un libro es una forma súper light, súper sencilla de empezar con ese camino. No creo que el libro como tal, en mi experiencia, me puedo equivocar porque cada experiencia es individual, no creo que el libro como tal haya cambiado mi vida. Yo no leí el libro de que yo aquí dije, pues pucha, cambió mi vida, pero sí me cambió el chip un poquito y dije, ok, me tengo que replantear algunas cosas y de repente debería de tener estos otros elementos en cuenta para poder encauzar la situación hacia donde quiero que se vaya. Vale, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta aplicar lo que leemos en el libro? Yo pienso que es por muchas razones. Primero, porque tenemos muchas cosas que son más urgentes, ¿cierto? Que normalmente tendemos a aplazarlas por de las cosas importantes. Uno sabe qué cosas importantes tiene que solucionar y sin embargo hay un montón de situaciones urgentes que a veces se presentan a nivel cotidiano, ¿cierto? Yo me puedo leer el libro y sé que es muy chévere esta promesa de libertad financiera, pero a la final, pues, no sé, de repente mañana tengo que trabajar igual a las 8 y a las 6 y tengo que hacer la comida y tengo que atender a los niños o tengo que estudiar, lo que sea, y digamos, esa urgencia se va comiendo de cierta forma esa primera motivación que puede brindar el libro. Y hay un punto importante. Pienso que el libro, cualquiera sea, ¿cierto?, carece de algo que yo le denomino como el apalancamiento emocional suficiente para que ese apalancamiento emocional lo lleve a usted como a tomar acción. Muchas veces ese apalancamiento emocional significa que la persona emocionalmente todavía no está tan saturada de lo que está viviendo como para dar un giro radical, ¿sí? De repente el libro llega en el momento adecuado en el que la persona ya está muy saturada emocionalmente y entonces da el giro, ¿sí? Pero no creo que el libro sea suficiente como para generar esa llama tan fuerte. A veces lo es, porque he conocido a algunas personas que dicen, no, es que yo leí este libro y a partir de ahí cambió todo. Y puede que pase, pero no sé si es tanto el libro o si es más de pronto esa situación emocional que está haciendo que la persona se sature y que haga un cambio real en su vida. Entonces yo pienso que el escenario es más de que el libro a veces no alcance ese nivel de combustible porque no es tan fuerte emocionalmente porque solo lo estamos leyendo. Y ahí me voy mucho de la experiencia. Yo creo que si uno quisiera fortalecer el nivel de acción y de resultados que tenemos con algo que sabemos que queremos en nuestra vida, el libro está chévere, pero no hay nada como la experiencia real, ¿sí? Y entonces en ese escenario sí soy muy amigo de irme a algún lugar vivencial donde hagan entrenamientos de X o Y, donde yo vea a otras personas que están en ese mismo compromiso, en ese mismo camino, y todo eso desde el punto de vista emocional genera muchísimo más avance que solamente leerme el libro, que nuevamente no tengo absolutamente nada en contra de los libros, soy súper lector, a veces ni siquiera de libros, sino también de artículos, leo muchos artículos, leo muchas cosas que para mí son relevantes desde el punto de vista financiero y me nutren, por supuesto, dentro del contexto, pero creo que lo que más fortalece el avance es tener el combustible emocional adecuado. Y el libro a veces carece de ese combustible emocional, puede que lo tenga, pero no es tan fuerte por elementos de cómo aprendemos. Entonces, creo que la emoción juega un papel fundamental en la acción que vamos a tomar. ¿Cómo llevar a la realidad el libro? Yo pienso que el libro como tal no va a ser capaz de llevarlo a la realidad, el que va a ser capaz es la persona, porque el libro no está escrito para ti. O sea, si yo escribo un libro no lo voy a escribir para el que me está viendo en este momento, sino para una audiencia general en la que yo comparto algunas vivencias, algunas experiencias, algunas explicaciones, algunos contenidos, algunas estrategias, etcétera, dependiendo de la característica del libro, y la persona toma de ahí lo que le sirva. Nuevamente, lo que yo siento que funcionaría más sería, si yo leo el libro y lo quiero llevar a la realidad, no sé, le voy a dar 2 o 3 tips sencillos, independiente del libro, y independiente del autor, independiente de la persona. Yo pondría, inconscientemente hablando, las personas para hacer las cosas les cuesta, ¿cierto? Si yo voy a hacer algo diferente en mi vida, cambiar un escenario en mi vida, lo que sea financiero,
me va a costar. Supongamos, vamos a poner un ejemplo específico, que yo lo que quiero es, no sé, ganar más dinero. Yo creo que es algo muy normal para la mayoría de las personas. Yo creo que los que nos están viendo, si yo les pregunto, ¿quieres ganar más dinero? Me dirían que sí o no, ¿cierto? Yo quiero ganar más dinero, bien, chévere. Y entonces yo quiero ganar más dinero, ¿qué implica? Implica un costo de tiempo, ¿cierto? Implica un costo emocional. O sea, yo hacer eso implica un desgaste. Y ese solo desgaste es probable que si yo no le pongo nada que lo alimente por otro lado, pues el solo desgaste va a evitar que yo salga, porque yo sé que todos quieren ganar más dinero, pero no todos van a salir a conseguir clientes o a salir a generar más dinero, porque es más incómodo. Entonces un truco que yo utilizo muchas veces es ponerle al inconsciente un incentivo que sea más costoso. Es decir, si yo gano dinero me va a costar, no sé, algunas horas al día, o romper con algún miedo de pronto de ir a hablarle a alguna persona, ¿cierto? Etcétera, o cualquier cosa me va a costar. ¿Qué pasa si no lo hago? Si yo no lo hago, usualmente no pasa nada, porque igual me sigo ganando el dinero que me estoy ganando. Y entonces, como no pasa nada, mi inconsciente hace esa evaluación. ¿Qué me sale más costoso? ¿Salir a hacer dinero o no salir a hacer dinero? Y si no salir a hacer dinero no me cuesta nada, porque pues no pasa nada en mi vida, igual me sigo ganando el dinero que me estoy ganando. Entonces mi inconsciente va a decir, pues ¿para qué me voy a desgastar? O sea, ¿para qué voy a salir a hacer dinero extra sabiendo que igual estoy bien? No sé, tengo comida, o sea, y aunque uno conscientemente sabe que quiere hacer más dinero, su inconsciente hace una evaluación costo-beneficio. ¿Qué es más costoso en temas de recursos? Salir a hacer dinero. Entonces, ¿cuál sería el tip que yo hago mucho en mis entrenamientos con las personas? Hago dos cosas. Una, pongo el compromiso con alguien externo, no conmigo. No es salir a hacer dinero por mí, por mi vida. Sí es por eso, pero yo no me lo digo a mí mismo y ya, yo se lo digo a otra persona. Y esa persona, digamos que de cierta forma, hace las cuentas de mi jefe, ¿sí? Porque para uno quedarle mal, para quedarte mal a sí mismo, pues es mucho más fácil. Quedarle mal a otra persona se puede volver un poquito más complicado. Entonces lo primero que hago es contarle a otra persona que me ayude a sostenerme en ese punto. ¿Sí? Que me pregunte, que me diga, hey, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Sí pudiste o no pudiste? Eso ya, desde el punto de vista inconsciente, tiene un efecto. Y el segundo punto que yo les pongo muchas veces, y lo hago dentro de nuestros entrenamientos, es que le decimos a la persona, ok, y si no pasa eso que tú estás diciendo que quieres que pase, o sea, si tú te comprometes con una meta que tú dijiste, uy, sí, voy el otro año a facturar o a hacer bla, cualquier cantidad de cosas, ¿cuál es el precio a pagar? Y el precio a pagar, como tip, tendría que ser más alto que el precio de hacerlo. Entonces, por ejemplo, si yo me comprometo, y te voy a poner un ejemplo, supongamos que yo te digo, mira, ¿sabes qué? Vas a generar $500 adicionales, ¿bien? Pero, en el caso de que no los generes en este periodo de tiempo, déjame las llaves de tu carro y me dejas las escrituras de tu carro, bueno, o el traspaso firmado, y si tú no los generas, me traspasas el carro a mi nombre, ¿vale? Y entonces el problema se vuelve que ya es más costoso no generar los $500, ¿sí? Y ese punto es súper importante porque desde el punto de vista inconsciente, nuestro inconsciente siempre va a tender a moverse hacia el lugar más cómodo. Por lo tanto, es más cómodo generar los $500 que perder el carro. Me hago entender. Por eso si una persona a usted le dice, Dios no quiera, si no me consigues una plata para mañana, no sé, te amenaza con un arma, y entonces si mañana, y de aquí a mañana no me consigues tanta plata, entonces ahí tienes tu resultado, ¿cierto? La gente se lo consigue, porque el inconsciente nuevamente tiende hacia el lugar más cómodo. Entonces si yo inconscientemente sé que funciona así, y esto pasa con todos nosotros, lo que hago es ponerle un resultado conscientemente más costoso de no hacer algo que decía hacerlo, y entonces mi inconsciente va a hacer una valoración, me sale más costoso hacerlo y salgo a hacerlo. ¿Sí? No sé si me hice entender ahí con el ejemplo, pero es un ejemplo que funciona súper bien, porque esto lo hacemos, de hecho lo hice hace 2 semanas con varias personas en un programa que estamos teniendo del tema de riqueza, y uno de los retos era, ves que a mí me gusta leer, pero hace rato no leo, y me quiero leer un libro, pero nada. Mira, muy sencillo, él ya había pagado un dinero, como $300 más o menos por ese programa. Y yo le dije, ok, chévere, ¿quieres leerte el libro? Sí. Ok, ¿cuál es el libro? El libro se llama, no sé, algo de bienes raíces, no me acuerdo el nombre. Hicimos el compromiso, listo. Ahora, compromiso número 2, no te lees el libro, te saco del programa. Yo no lo voy a obligar,
¿Quieres hacer el reto? Si quieres hacer el reto, te lees el libro de aquí al sábado y si no te lo lees, te saco del programa y no puedes volver a entrar y pierdes los $300. Y entonces, ¿qué sucede en la mente de él? Hace una evaluación. ¿Qué me sale más fácil? ¿Leerse el libro o perder los $300? ¿Sí? Se lo leyó en 3 días. Ya, eso es. Entonces, para que usted pueda ejecutar un libro, no tiene tanto que ver con el libro, tiene que ver con más cómo funcionamos como seres humanos. Y ahí yo le di 2 tips. Consígase a alguien a quien rendirle cuentas, ojalá pagando, porque el hecho de que pague cuesta más y eso hace que su inconsciente se mueva más. Y adicional, tenga un elemento que le haga costar más desde el punto de vista de no hacerlo. ¿Cuál es el precio por no hacer las cosas? Que normalmente el precio es nada y por eso no lo hacemos. ¿Sí? Entonces ahí, no sé, esos 2 super hacks ahí, ¿no? Ok, yo creo que las finanzas, o sea, ¿cómo puedo comprender un libro sabiendo que de pronto las finanzas pueden no ser como tan amigables o se pueden volver muy técnicas? Yo creo que aquí ya va más en el autor. Yo particularmente a la fecha no tengo libro, me han pedido muchísimo libro, pero pienso que las finanzas deben ser amigables y digeribles. Entonces no pensemos en las... De hecho, ni siquiera a mí me gusta hablar de finanzas, me gusta hablar más de riqueza. Porque si yo te digo cuántos de ustedes quieren ser ricos, todos levantarían la mano posiblemente, pero si te digo cuántos quieren saber finanzas, de repente no sería tan chévere, aunque la pregunta apunta al mismo lugar. Y entonces, desde ahí yo diría, yo creo que tiene mucho que ver con, no tanto con que las finanzas sean complicadas, no se metan en ese cuento. Yo creo que todo se puede volver tan complejo como uno lo quiera hacer, ¿cierto? Tan técnico y tan específico y tan matemático financiero como uno quiera, pero hay muchas cosas que uno puede aprender simplemente de sentido común con cosas muy básicas. De repente, desde el punto de vista, yo soy muy enemigo de los libros ladrilludos. El cerebro como tal aprende, ladrilludo significa pues aquí en mi contexto significa aburridos, pesados. Yo me he leído libros ladrilludos y la verdad es que no incentivan el cómo aprendemos. El cómo aprendemos nosotros es de una forma análoga. Nuestro cerebro lo que hace es tomar una información de afuera, que es la entrada de datos, y lo compara con lo que tiene adentro. Y entonces si la entrada de datos es un montón de términos complicados, aburridos, técnicos, pues nuestro cerebro va a hacer esto, se va a dormir. Y por eso, yo creo que los libros de Kiyosaki son un excelente ejemplo. Son demasiado fáciles de leer, demasiado fáciles de digerir, no tienen términos relativamente complicados, son términos muy sencillos y hay un elemento súper importante. Son libros que se cuentan a través de historias. Las historias o el storytelling pues es un elemento fundamental para que nuestro cerebro llame la atención, porque nuestro cerebro lo que hace es comparar esas historias con vivencias de nuestra vida. Y entonces él habla mucho de su padre rico y de su padre pobre, y que su padre pobre era una persona pues que era muy académico, muy estudiado, con su trabajo y no sé qué, y que su padre rico pues no era ni tan académico ni tan estudiado, pero sí tenía mucha experiencia de la vida real, de la calle, de los negocios y demás. Y entonces cuando uno empieza a hacer esas comparativas desde la historia, nuestro cerebro lo que hace es comparar. Ah, es que yo también tengo una persona que es así. O a mí cuando era niño también me pasó esto. O yo también pienso Y eso es lo que realmente conecta. Lo que conecta en la parte formativa, más allá de la información, es la emoción. Que he dicho 1000 veces emoción. Cuando yo me conecto con algo, lo hago a través de la emoción, de lo que recuerdo de esa situación. Y entonces para mí el punto no es leerme un libro ladrilludo, al contrario, para mí es leerme un libro o estar en un lugar donde para mí los conceptos se vuelvan familiares y fáciles de digerir. Si el libro es ladrilludo, pues entonces para mí no, esto es una opinión súper personal, pues pueden diferir de mi opinión sin ningún problema. Para mí el libro no debería ser un libro, publique un paper científico, chévere, o sea, ese tiene su público estudioso, académico y demás, pero para mí el libro como tal, pues la función del libro es transmitir una idea, ¿cierto? Ese es el propósito, y para transmitir una idea, sin duda alguna, para mí tiene que haber un componente emocional involucrado en el que la gente se conecte y diga, qué chimba de libro, ¿sí? Y por eso hay libros que son bestseller y hay otros que no, y por eso puede que hayan escritores que sean muy buenos escritores, pero si de repente, pues no sé, o sea, supongo que tiene que haber un elemento de venta y evocar las emociones. O el libro de Harry Potter, que se lo haya leído, ¿cierto? O los libros de, no sé, la serie de Juego de Tronos, ¿cierto? El libro de Canción del Hielo y del Fuego. Son libros
que transmiten una emoción muy fuerte. Y para mí las finanzas no deberían de estar despegadas de esa situación, porque a nosotros muchas veces nos buscan en términos de aprendizaje, modestia aparte, porque hablamos de esta vaina con cosas súper naturales o súper cotidianas de todo el mundo, tratamos de no ser densos, yo no le meto explicaciones raras. La inflación yo la explico como que, muchachos, vea, la inflación es muy sencillo, usted llega a una casa y le están sirviendo sopa, y si llegan más personas hay que echarle agua a esa sopa para que esa sopa rinda. El agua hace que eso es la inflación. En algún momento, si usted le echa demasiada agua a la sopa, pues la sopa va a saber aguada. La inflación es lo mismo, usted le echa mucho dinero, pero en algún momento, con tanto dinero, que es lo que está pasando actualmente con nuestra economía, tanto dinero, pues ya esa vaina no va a ser como dinero, ya está como muy aguado, ya no va a tener el mismo valor. Ya, un ejemplo pendejo, pero es un ejemplo muy sencillo. Sí, y yo creo que es el arte de simplificar las cosas y no tenemos que volverlas muy complicadas. Para cerrar la idea, otro ejemplo, blockchain. La gente se enreda un montón explicando, blockchain, ¿qué es esa vaina? Que la cadena de bloques, bla, bla. Para mí blockchain es muy sencillo, no es, que el libro contable donde se registra, parce, eso no lo entiende nadie. Ahora, lo entiende uno que es financiero, pero para la persona común y corriente que es blockchain, haga de cuenta que usted se tomó una selfie y la montó en redes sociales y se volvió viral. Y esa selfie quedó muy fea. Y usted en algún momento la quiso borrar, pues ya no va a poder porque ya todo el mundo la tiene. Descentralización. Ya, ¿qué tan complicado es? Pucha, una billetera electrónica de Bitcoin. Haga de cuenta que es el correo electrónico. Usted tiene un receptor, tiene un emisor y un receptor. Quien manda el correo se lo manda a una dirección pública, a pepito@gmail.com, se lo manda a una billetera electrónica pública, que no es pepito@gmail.com, sino un montón de numeritos y de letricas. ¿Sí? Y en vez de que exista un Gmail que centraliza toda esa operación, no está en un Gmail, sino que está en la blockchain, en un montón de personas que ayudan, o de nodos o de computadores, que ayudan a que ese procesamiento de información se dé de la forma adecuada y se distribuyen las copias, como la selfie, para que no se puedan modificar, porque si se puede modificar sería muy peligroso en temas financieros. Ya, cosas simples. Para mí el dinero no se tiene que alejar de lo simple, y es ahí donde muchos autores de repente se vuelven ladrilludos, que yo la verdad no le veo el propósito de hacer un libro ladrilludo, a menos de que sea un propósito académico netamente. Escribir un libro, sin duda alguna, creo que el componente fundamental, de ahí se pueden desprender tal vez varios libros, el componente fundamental sería riqueza, vista desde como nosotros lo hemos desarrollado, con cinco puntos o con 5 pasos, ¿cierto? Primer paso, el estado de riqueza. Segundo paso, la optimización de nuestro flujo de caja. Tercer paso, la construcción de capital. Cuarto paso, la construcción del criterio y del análisis de inversión. Y quinto paso, las inversiones. Cada uno de esos daría perfectamente para un libro, y lo explicaría o lo haría tanto a nivel técnico como para que la persona lo pudiera implementar desde su propio contexto, o sea, con las explicaciones necesarias para que la persona lo haga, pero al mismo tiempo lo pondría con historias de por qué cada paso es importante. ¿Y por qué? Porque nuevamente la gente necesita ese componente emocional, todos lo necesitamos para aprender. Entonces, cuando me di cuenta yo que necesitaba un estado de riqueza, o cuando me di cuenta que estaba súper desorganizado con el tema de la optimización de mis recursos, con tiempo y dinero, ¿cierto? No es solo plata. O porque me di cuenta que era tan importante y era la única forma real de construir un capital de inversión, es a través de nuestro flujo de caja. En fin, yo hablaría de esos 5 puntos. No sé si solo en un libro, o no sé si 5 libros, no sé, pero tendría que ver con ese escenario de riqueza, que para mí nuevamente es un estado de balance que manifestamos de adentro hacia afuera. Hay 2 que me estoy terminando de leer en este momento. Uno es el de Principios de Ray Dalio, que me gusta mucho, lo conocí a través de otro colega aquí que trabaja en temas financieros. De Ray Dalio me gusta mucho su contexto de transparencia radical frente al escenario de que estamos muy acostumbrados en la sociedad estamos muy acostumbrados a sobarnos el hombro y a decir que todo está muy bien, pero no somos a veces valientes cuando algo no está tan bien y tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo. Entonces ahí vamos a un concepto que se llama feedback o retroalimentación. Yo soy muy amigo de la retroalimentación porque me ayuda a saber en qué puntos realmente no estoy dando la talla o no estoy siendo bueno realmente, porque es que a veces creemos que somos muy buenos y de repente en algún punto no lo somos, y está bien, ¿sí? Entonces, en ese escenario de Principios de Ray Dalio, él habla mucho de la cultura de transparencia que hay dentro de su compañía, y que tanto empleados como directivos como demás miembros de la empresa se pueden hablar en un espacio seguro con transparencia radical de lo que funciona
y de lo que no funciona, ¿cierto? De lo que no funciona de ellos dentro de su profesión, dentro de su desempeño laboral y demás. Y creo que eso es fundamental porque estamos muy acostumbrados, no sé si en el contexto latinoamericano más de pronto, a decir no solo las cosas chéveres, pero realmente donde hay un progreso de la persona es cuando uno se pone a revisar dónde están también las falencias y cómo esas cosas chéveres se pueden potenciar aún más si trabajamos de pronto dentro de las cosas que no estamos funcionando bien. Entonces creo que ese concepto de transparencia radical me parece súper importante y es visto no desde la persona sino desde los números. O sea, tu desempeño laboral lo miramos en estos números y de ahí se dictan los comportamientos que la persona ha venido teniendo con su labor. Entonces, si yo te digo, mira, es que tenías que dentro de tu labor hacer 20 llamadas al día durante 25 días al mes, por poner cualquier contexto, y tú no hiciste eso, entonces no estás cumpliendo con tu labor. No es que tú seas menos persona, no es que no me caigas bien, es que no estás cumpliendo con tu labor. Aquí está la métrica. Y bajo esa métrica es difícil esconderse. Porque si yo te digo es que tu trabajo es muy bueno, ¿qué significa eso? ¿Muy bueno por qué? ¿O muy malo por qué? Si yo tengo una métrica bajo la cual no nos podamos esconder, que eso es un punto que nos facilita bastante escondernos, pues la transparencia, y va tanto de los empleados como de los directivos, no es que solo sea hacia el empleo, ¿cierto? Sino a los directivos también. Los directivos también tienen que tener sus métricas. Y desde ahí me parece súper importante ese punto. Segundo libro que me parece súper chévere, se llama Traction, o Tracción, en español también lo pueden encontrar, de Gino Wickman o Wickman, bueno, creo que es Gino Wickman, no estoy 100% seguro. Es un libro más de carácter empresarial y ese libro lo que habla es de que nuestras empresas como tal son organismos, pero todos tienen un sistema operativo. O sea, ese sistema operativo es la forma en cómo se hace el negocio, la forma en cómo se les llega a la persona, o sea, como la estructura en la que se hace este negocio en particular en el que yo estoy o en el que tú estás en tu escenario de negocio. Y habla de la importancia de sacar el sistema operativo del cerebro y sacarlo hacia afuera. ¿Por qué? Porque si yo no tengo ese sistema operativo afuera, pues entonces el negocio siempre va a depender de mí. Y eso es un concepto que me ha costado bastante entender, y es que yo siempre he sabido teóricamente, porque el mismo que yo aquí lo pone en el cuadrante del flujo del dinero por allá, los dueños de negocio, ¿cierto? La D. Sí, el dueño de negocio es una persona que puede estar o no estar en su empresa y el negocio sigue funcionando, pero es porque hay unos sistemas. Yo dentro de mi empresa todavía no tengo ese sistema, lo estoy construyendo. ¿Por qué? Porque yo sé que soy rico en este momento. Si Luis no está, soy rico no vive, no es capaz de vivir sin Luis Restrepo en este momento. Pero mi compromiso no es ese, mi compromiso es que soy rico sea mucho más que lo que puedo ser yo como persona. Y entonces eso significa que yo necesito aprender a independizar mi negocio de mi propia persona, y eso lo hago a través de la sistematización, de la estandarización, de la contratación, de la delegación. Y creo que ese libro es bastante bueno en resumir estratégicamente cómo puede llegar uno a ser pues esa sacada del sistema operativo de acá interno, a sacarlo a la empresa y volverlo un sistema empresarial que haga que la empresa crezca, se fortalezca y sobreviva, sobre todo sin necesidad de su dueño. Eso pasará en el tiempo, no pasa inmediatamente. Pero creo que ese libro resume bastante bien la importancia de hacerlo y el cómo hacerlo también. Esos dos libros creo que geniales para mí en este momento de día en el que estoy. Bien, para mí libros fundamentales en el proceso de fortalecernos en riqueza. Sin duda alguna creo que Padre Rico, Padre Pobre pues es la primera lección de muchos y lo seguirá haciendo porque es un libro ameno, fácil de leer, ayuda a cambiar el chip sin ninguna duda respecto a los temas de libertad financiera inicialmente. Y creo que es casi que obligatorio para fortalecer el contexto. Segundo libro que yo diría como que es súper fundamental, que me gusta mucho y que siempre les diría ténganlo dentro de su repertorio, puede ser Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Me parece un libro que ilustra supremamente bien cómo el componente interno juega un papel fundamental dentro de nuestra manifestación de la plata. ¿Listo? Hay uno que no es tan conocido, que es de una editorial que se llama Nueva Humanidad, que se llama Ven y danza con la prosperidad. Creo que ese libro sería fundamental para una persona que de repente
necesite manifestar dinero en su vida porque está de pronto, como lo hablamos en el primer podcast, con una condición de escasez, ¿cierto? Y hay unos pilares que manifiestan abundancia, que sirven mucho, que tienen que ver con, no sé, disponibilidad, lealtad, incondicionalidad, una serie de principios importantísimos que lo que hacen es como desbloquearnos. Si usted se siente así como bloqueado a nivel financiero, que no le entra plata pues ni por Navidad, creo que es una buena lectura, ¿cierto? El tema de Ven y danza con la prosperidad. No es un libro que se consiga tan fácil físicamente, creo que hay que mandarlo a traer de afuera, pues a mí me tocó traerlo de afuera, pero se puede conseguir, creo que en Busca Libre lo pueden conseguir, algo así. El hombre más rico de Babilonia, también de esos digamos, de repertorio casi que infaltable, me parece súper bueno también. O piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Yo creo que ahí tienen una buena listica, pues ahí creo que habla de 4 o 5 como relevantes, como para arrancar. Y ya a nivel de inversión, como que uno pudiera empezar con el camino de inversión y demás. Por ejemplo, el de Tony Robbins me parece chévere, Money Master in the Game. No sé si está en español, supongo que sí. O el otro que era Unshakable, que era como una versión resumida, más depurada del Money Master in the Game. Cualquiera de esos me parece una buena idea en términos de inversión a largo plazo. Esos serían como los que les diría. De pronto alguna de bienes raíces, pues, que haya por ahí interesante, pero más local, según donde usted viva, creo que también siempre va a ser una buena idea. Bueno, chicos, hasta aquí nuestro segundo episodio de este Soy Rico Podcast. Espero que estén disfrutando bastante de este contenido. Y la invitación nuevamente para que se unan a nuestro canal de Telegram, donde vamos a estar compartiendo información. Van a poder descargar algunos temas adicionales. Y quisiera dejarles una pregunta para todas esas personas que nos están escuchando y viendo o leyendo. Y es, de repente les quedó algo que no les haya quedado tan claro en alguna de esas lecturas, ¿sí? Alguna lectura que usted haya hecho de algún libro que no le haya quedado claro algo, que no haya entendido bien un concepto, que le faltó profundizar. Si quiere, pues no la comparte y nosotros en algún momento sacaremos un espacio para poder responder esas inquietudes que ustedes nos dejen ahí. Nuevamente, para que se unan al canal de Telegram y esperen, por supuesto, una tercera entrega de este Soy Rico Podcast. Gracias a ustedes, denle like o comparten o suscríbanse y nos vemos en otro episodio.